Apreciados colegas y compañeros médicos y resto del personal de la salud que me acompaña en la atención de pacientes. La arremetida de esta segunda pandemia ocasionada por el coronavirus, causante de esta pandemia del SARS, nos ha tomado por sorpresa y desarmados de opciones terapéuticas y diagnósticas suficientes. Las instituciones de salud en todo el mundo se han visto abocadas a la necesidad de aumentar su capacidad instalada de forma desproporcional, a pesar de que ya la ocupación previa era significativa, especialmente en el caso de la UCI. Esto ante la gran posibilidad de que se vean superada la necesidad de camas por la llegada de una avalancha de pacientes que requiere hospitalización y cuidado crítico. Este panorama implica un reto y un desafío a las consideraciones de los derechos del paciente, no por parte del personal de salud, sino por las circunstancias anómalas en las cuales pudiera no ser posible proveerle los cuidados que en otras circunstancias se le brindarían, sin miramientos, pero que en las actuales se debe priorizar hacia el mayor beneficio en términos de salud. Esto no solo vulnera los derechos de los pacientes, sino que expone a los trabajadores de la salud a circunstancias de riesgo de todo tipo, de agresiones y posteriormente también de tipo legal. Es por ello que es esencial establecer la actuación debida en casos donde se presenten conflictos de los aspectos bioéticos en este escenario de pandemia. Mi nombre es Norton Pérez Gutiérrez, soy profesor de medicina, coordinador de unidades de cuidados intensivos en Villavicencio, Colombia, e investigador en control de infecciones en cuidados intensivos. También soy miembro de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos y de la Society of Critical Care Medicine. Esperamos por esta vía socializar algunas guías de práctica clínica que se han desarrollado en nuestro grupo, a fin de brindar un instrumento para la toma de decisiones para el personal de salud que atiende casos, tanto en los servicios de urgencias, hospitalización, servicios ambulatorios, incluyendo los domiciliarios, y por supuesto los servicios de atención de pacientes con COVID-19 como en las unidades de cuidados intensivos. El objetivo de esta guía es clarificar los conceptos para tener en cuenta las consideraciones bioéticas en el manejo de pacientes críticos que lleguen a requerir unidades de cuidados intensivos durante la pandemia del COVID-19. Esta guía de práctica clínica se desarrolló empleando la metodología AGRI-2, establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, y fue revisada por los comités de ética hospitalaria de la institución, así como por el departamento jurídico, al igual que revisores externos. También será expuesta ante representantes de la comunidad. Para ello se elaboraron primeramente las siguientes preguntas en el contexto de la atención de pacientes graves con COVID o no. ¿Cómo se aplican los principios de la bioética en la pandemia del COVID? ¿Cómo asegurar el derecho del paciente a la autonomía en la pandemia del COVID? ¿Qué sistemas de priorización se deben aplicar en los casos de limitaciones de la capacidad instalada? ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para evaluar la necesidad de adecuar los esfuerzos terapéuticos? ¿Quiénes deben participar en la decisión de adecuación de esfuerzos terapéuticos y en qué momento? ¿Qué cuidados se pueden brindar cuando se ha definido la adecuación de esfuerzos terapéuticos? A continuación se muestra el modelo de clasificación de la evidencia y de las recomendaciones que se emplearán en la guía de práctica clínica. Estas se deben utilizar por un experto clínico a la luz de la mejor evidencia disponible y balanceando las características o el escenario clínico según la condición del paciente. Asimismo, se elaboró una búsqueda de referencias bibliográficas
que consideraran las respuestas a las preguntas elaboradas y se prepararon las siguientes respuestas basadas en artículos científicos, documentos, etc. Entre estas recomendaciones están: se recomienda el uso del puntaje Apache 2 y SOFA a fin de evaluar el pronóstico de los pacientes críticos con o sin COVID. Recomendación 1A. Se recomienda el uso del puntaje NEWS 2 para establecer la necesidad de cuidados en UCI a los pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19. Recomendación 1B. Se sugiere emplear la escala de White para la priorización del ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Recomendación 1C. Se sugiere establecer un sistema de priorización para la asignación de camas en la UCI de casos COVID-19 o no. Recomendación 1C. Se sugiere que las decisiones que se tomen de forma priorizada sean revisadas con otras personas del equipo de trabajo o comité. Recomendación 1C. Se sugiere que las decisiones sobre la priorización de asignación de camas en UCI se registren de forma clara en la historia clínica. Recomendación 1C. Se sugiere ofrecer estrategias de alivio y apoyo y cuidado paliativo en los casos que no se pueda brindar tratamiento específico. Recomendación 1C. Se sugiere que la institución implemente un sistema de consultoría clínico-ética para que asista en la toma de decisiones de los casos en cuestión. Recomendación 1C. Se sugiere que todos los casos de no aceptación sean revisados semanalmente por el Comité de Ética Hospitalaria a fin de recibir retroalimentación y direccionamiento post-hoc. Recomendación 1C. Se recomienda que las circunstancias de limitación en los recursos disponibles sean previstas desde el ingreso hospitalario y comunicadas al paciente y su familia, y dejarlas registradas una vez les sea informado. Recomendación 1C. Se recomienda que se establezca, preferiblemente por escrito, por parte del paciente, su voluntad anticipada en casos de necesidad de adecuación del esfuerzo terapéutico en las personas con pleno uso de sus facultades legales y mentales, previa información de los riesgos y del estado clínico del paciente por parte del médico tratante al ingreso hospitalario. Recomendación 1C. En los casos de tratarse de menores de edad o personas con pérdida de la capacidad de decisión, se sugiere que esta declaración se solicite a la persona responsable legalmente. Les decía anteriormente que la capacidad instalada de las unidades de cuidados intensivos en nuestro medio suele estar saturada. Ese es el caso en las instituciones de la región, como lo demuestran nuestros datos en los últimos 2 años y el actual. Según la Organización Mundial de la Salud, cuando la ocupación de camas hospitalarias supera el 80%, significa que es tiempo de considerar la ampliación de la oferta, porque está a punto de ser sobrepasada por la demanda. Este comportamiento suele ser variable en el transcurso del año y hay varios factores que lo afectan. El tipo de población que se atiende, la complejidad institucional, el área de influencia, pero en este caso, la crisis que nos golpea. Los datos precedentes nos demuestran la gravedad de los pacientes que se atienden en las unidades de cuidados intensivos de la región, dependiendo del tipo de UCI y el tipo de pacientes a quienes se les da cobertura. Algunos sépticos, otros coronarios, otros con trauma, otros con patología pulmonar, etc. El puntaje Apache 2, elaborado al ingreso y diariamente en las unidades de cuidados intensivos de adultos, que ha sido validado hace varios años como predictor de la mortalidad de la población de los pacientes atendidos en la UCI, da cuenta de esta gravedad.
De la misma manera, el puntaje TIS 28, elaborado por enfermería diariamente, también refleja el nivel de intervención y el cuidado que se brinda en nuestras unidades de cuidados intensivos, que es un indicio del nivel de complejidad alto. De la misma manera, el uso de la ventilación mecánica es considerable y así, con pocas excepciones, la mayoría de los pacientes que ingresan a la UCI requieren de este tipo de asistencia. En contraste, la duración de estos soportes se observa que no suele ser excesivo, probablemente debido a la aplicación de protocolos de extubación temprana que se manejan de forma consensuada entre nuestros grupos de trabajo. Están por debajo de los reportados en estudios de otras instituciones en la literatura científica. De la misma manera, este indicador refleja que, si bien la extubación temprana se alcanza con la aplicación de estos protocolos, es posible que el paciente persista crítico, por lo cual está requiriendo continuar su manejo en UCI porque continúa crítico. De tal manera que la capacidad instalada se puede ver limitada en la medida en que el número de casos en un tiempo corto llegue a ser insuficiente, no solo en las UCI, sino también que puede llegar a las camas de hospitalización. Esta situación es lo que se ha buscado minimizar con las medidas adoptadas para el aplanamiento de la curva y que se lograron hasta ahora. De otra parte, los criterios de UCI son claros para quienes manejamos los pacientes críticos. La Sociedad Americana los ha definido desde la década de los 90. La Sociedad Colombiana los tradujo y los publicó por la misma época. Y el Estado colombiano los adoptó mediante una norma que sigue vigente. Así, se establecieron 4 niveles de prioridad según la necesidad de ir a UCI por el estado crítico y el beneficio del cuidado e intervención en esta área. De la misma manera se establecieron criterios de exclusión, si bien discutibles algunos de ellos desde el punto de vista del cuidado paliativo, pero con consideraciones del costo. Ahora, se hizo necesario considerar la situación de excepción y simplificar estos criterios a solo 2. Ambos basados en la necesidad, pero priorizados en los que se benefician, de acuerdo con la valoración clínica del médico tratante, quien más apto para hacerlo. De esta manera, se proponen algunos puntajes para ayudar a identificar los pacientes y su estado de salud que indiquen la necesidad de cuidado especial y soporte avanzado. Estos puntajes ya han sido probados con los años y validados incluso en situaciones de crisis como la actual. En esta situación, se debe tener en cuenta algunos principios que gobiernan la interacción del médico y en general del personal de salud con nuestros pacientes, los cuales deben seguir siendo el norte de la interacción y para la toma de decisiones. Estos 4 son los puntajes que propone la guía para facilitar un poco la toma de decisiones, que puede ser difícil en el contexto clínico, a fin de priorizar los pacientes que se pudieran beneficiar mayormente del cuidado avanzado. En esta diapositiva se pueden ver las variables que conforman el puntaje de NIUS 2. Este puntaje fue diseñado para identificar tempranamente el deterioro de los pacientes hacia la gravedad en servicios de hospitalización antes de que entraran o llegaran a ser un código azul. ¿Cómo se interpretan los resultados de esta escala? Según el puntaje arrojado, se definen los cuidados que requiere el paciente, así como el sitio donde es posible brindarlos, incluyendo el cuidado crítico y la posibilidad de que el paciente requiriendo UCI sea candidato a la reorientación de los esfuerzos terapéuticos.
El nombre del puntaje no tiene que ver con el personaje. Significa la evaluación del estado de salud crónico y fisiológico agudo, por sus siglas en inglés. El Apache 2 es un puntaje fisiológico, diseñado por el Dr. Naus en 1983. Tiene en cuenta 3 aspectos: la edad, el estado crónico, que en caso de que aplique una de las condiciones consideradas, se le asignan 2 puntos en cirugía electiva o 5 si la cirugía es urgente o no es quirúrgico. El tercer aspecto es el estado fisiológico agudo, con 12 variables. Estos son los rangos de comportamiento de las variables fisiológicas, en las que se le asigna un puntaje si hay desviaciones por encima o por debajo del rango normal. Se toma el peor parámetro que haya ocurrido en el transcurso del día. El riesgo de mortalidad es progresivo de forma curvilínea, que es en la medida que este puntaje es mayor. Y en el trabajo original se denotan diferencias en la mortalidad con desenlaces peores en los pacientes no quirúrgicos hasta un valor de 30. El puntaje de SOFA fue descrito por el doctor Jean-Louis Vincent del Hospital Universitario Erasmo de Bélgica. Se refiere a la valoración secuencial de la falla de órganos, aplicado principalmente en pacientes con disfunción de órganos por sepsis, y contiene 6 variables. Estas evalúan la disfunción respiratoria a través de índices de oxigenación, la coagulación a través del recuento de plaquetas, la disfunción hepática a través del valor de la bilirrubina. Asimismo, la función cardiovascular es evaluada mediante los datos de la tensión arterial media o el uso de inotrópicos o vasopresores. El estado neurológico está estandarizado en su evaluación mediante el puntaje de Glasgow y la disfunción renal mediante el valor de creatinina o la diuresis. El estudio original evaluó la mortalidad en los pacientes, ya sea que unos sobrevivieron y otros no, y estimó la frecuencia de esta mortalidad según el puntaje obtenido con una tendencia curvilínea en la medida en que se aumenta. La escala de White establece 3 criterios para priorizar el recurso escaso de acuerdo con la gravedad, el pronóstico de sobrevida a largo plazo, según la presencia o no de las comorbilidades, y la edad. Esto con el fin de salvar el mayor número de vidas, ganar el mayor número de años y asegurar el mantenimiento del ciclo vital. A menor puntaje, mayor priorización. Uno de los autores, abogado europeo, plantea un criterio adicional, y es que cuando el puntaje entre 2 personas sea similar, si uno de ellos es personal de salud que atiende pacientes con COVID, se debe priorizar por el papel que desempeña salvando estas vidas. Por último, y para terminar de forma breve, la guía plantea un algoritmo de manejo sencillo que indica en rojo la mayor priorización, teniendo estos criterios en cuenta para facilitar la difícil labor de asignar un recurso escaso. ¿Cómo aplicar este algoritmo? A continuación se establecen una serie de pasos para esta labor. Determine el paciente potencial, establezca la escala de News 2, en el caso de los que son con puntaje de 5, 6 o mayor de 7, priorice, determine el SOFA, calcule el Apache 2, identifique sus comorbilidades, compruebe escalas pronósticas como el Barter o el Karnofsky a fin de
determinar los pacientes que sean posibles criterios de exclusión. Calcule la escala de White. Priorice el que tenga menor puntaje de White, el menor SOFA, el menor Apache 2, la mayor probabilidad de sobrevida, las menores comorbilidades, el mayor tiempo de aprovechamiento del ciclo vital y el personal de salud en atención de COVID. Estas son algunas de las referencias relacionadas con el tema, y hay muchas más. La guía tiene unas preguntas de afianzamiento que ayudan a reforzar estos conceptos. Al final de esta presentación encontrarán la evaluación y podrán responderla empleando un lector de código R o digitando en su navegador la dirección URL que se suministra. Se requiere que cada uno de los participantes de esta socialización deje registro de su participación. Para ello puede ingresar sus datos digitando la siguiente dirección que aparece en la parte inferior de la pantalla en su navegador o escaneando con un código QR, el que ustedes observan a la derecha. Ingrese su identificación, su nombre completo y sus datos. Seguidamente se le dará ingreso a la evaluación y allí puede contestar 10 preguntas cortas. Al terminar de contestar, podrá ver su resultado y una retroalimentación. Tome un pantallazo de esta en su dispositivo y envíalo a su coordinador de área. Finalmente cierro esta presentación con una reflexión en cada uno de nosotros sobre lo que hemos hecho con nuestras vidas, nuestro propósito, nuestras metas y cuál ha sido el legado que hemos dejado al momento de partir. Gracias.